Tenemos la bendición, hermanos, de esta mañana iniciar una nueva carta escrita por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Gracias al Señor, la semana anterior pudimos cerrar, después de un largo estudio, la carta de Efesios, así que la fuimos desmenuzando y disfrutando juntos. Si quizás ese también fue su sentir, ¿no es cierto? Y ahora tenemos la bendición de iniciar una nueva carta en nuestra serie de las epístolas de la prisión, y la carta que vamos a hoy dar un panorama general o una introducción a la carta. Ni siquiera vamos a profundizarla en sí, sino que en términos generales vamos a hablar sobre el gran tema del libro, aunque hay muchos otros temas de los que se hablan en esta carta. Es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Así que por favor abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Como ya les he dicho, en esta ocasión no vamos a profundizar netamente en la carta, sino simplemente vamos a conocerla para que en los posteriores sermones que tengamos, pues tengamos una idea de la que podamos partir, más o menos para ir conectando el conocimiento de todo lo que expresa esta carta con estos inicios, ¿ok? Así que, mis hermanos, si usted quiere anotar o tiene una plumita en su mano, esta carta indudablemente fue escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 1, verso 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Indudablemente, hermanos, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. No fue sino hasta el siglo XIX que, cuando nació la crítica textual y muchas personas eruditas comenzaron a cuestionarse todo lo que ya se daba por cierto, que existieron movimientos que comenzaron a cuestionar la autoridad o la legitimidad de la autoría del apóstol Pablo sobre esta carta. Pero para nosotros, convencionalmente y a través de toda la historia, entendemos que el apóstol Pablo escribió esta carta que en el verso 1 lleva su nombre junto con Timoteo, que ya vamos a decir posteriormente. Fue este encomendado apostólico que iba a ir detrás del apóstol Pablo como sucesor de su ministerio. Pero el apóstol Pablo acá es la persona que escribe abiertamente a los efesios. Y noten ustedes, hermanos, que las razones por las que el apóstol Pablo escribe esta carta son varios. Y vamos a ir notando en algunos textos de esta carta estas razones. Así que si ustedes pueden abrir su Biblia, ahí en Filipenses capítulo 4, versos 10 al 19, solo vamos a leer unos cortos versículos. Capítulo 4, 10 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al final habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces noten ustedes que una de las razones por la que el apóstol Pablo está escribiendo esta carta es para agradecerles a los filipenses por su compañerismo en el evangelio que tuvieron como iglesia hacia el apóstol Pablo, y indudablemente aquí pensamos en la generosidad de la iglesia. Ustedes, conforme vayamos estudiando la carta, vamos a notar que la iglesia de Filipo fue una de las iglesias, y podríamos decir la iglesia más grande y más comprometida con el ministerio del apóstol Pablo. A diferencia de otras iglesias en las que el apóstol Pablo tuvo su ministerio, por ejemplo, pensando en la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo no recibió muchos beneficios de parte de esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque era una iglesia inmadura, una iglesia carnal, en palabras del mismo apóstol, una iglesia en la que el apóstol no podía decir que él gozaba o podría tomar el privilegio de que los hermanos de la iglesia lo sustenten a él, porque como eran inmaduros, ellos pensaban
en que el apóstol Pablo lo único que quería hacer con ellos es sacarles dinero, o lo trataban a él como un falso apóstol de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo dijo: ustedes que son inmaduros, ustedes que están en la carne y ustedes que no entienden cómo es que funciona verdaderamente la iglesia, entonces yo voy a trabajar porque a su madurez yo no quiero sumar una preocupación más. O pensando, por ejemplo, en otra iglesia, la iglesia tesalónica, si ustedes recuerdan ahí, pensando ellos en el día del Señor, tenían un concepto errado de lo que sucedería el día en que regresaría Cristo. Claro, como se estaba predicando de que Cristo iba a regresar, muchos de ellos, de los tesalonicenses, decían: bueno, como Cristo regresa, entonces dejo el trabajo y no hago nada. Y ahí encontramos el texto que el apóstol Pablo dice: aquel que no trabaja, que no coma. Entonces muchos en esta otra iglesia se habían abandonado, y obviamente el apóstol Pablo necesitaba darles un ejemplo de que al trabajar con sus manos iba a ser la forma en la que Dios iba a proveerles a ellos de lo necesario. Pero Filipenses, a diferencia de estas dos grandes iglesias que se fundaron allí, la iglesia de Filipo ayudó en muchas ocasiones, como lo acabamos de leer en el verso 10, y en muchas circunstancias al ministerio del apóstol Pablo. Tanto físicamente, dándose ellos primeramente a Dios, y en segundo lugar, económicamente. O sea, es una iglesia que aportaba al ministerio del apóstol Pablo, y Pablo quiere agradecerles a los filipenses la bondadosa mano que ellos han tenido para con el apóstol. En segundo lugar, si ustedes vamos ahora al principio de la carta, miren ustedes que en el capítulo 1, verso 12, dice estas palabras: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y después el apóstol va a decir que algunas personas predican de buena gana como él lo hace, pero otros por contienda. Pero otra de las razones por las que escribe el apóstol es para ayudarles a la iglesia a que ellos conozcan qué es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, a lo que se dedicaba actualmente el apóstol Pablo, e informarles cuáles eran sus circunstancias. Un tercer motivo para que le llevó al apóstol Pablo a escribir esta carta fue explicarle a la iglesia de Filipo por qué razón él recibió a Epafrodito en el capítulo 2, verso 25 al 30, y por qué de vuelta toma a Epafrodito y se los lleva o se los manda a la iglesia para que una vez más él sea el encargado de contarles los asuntos que estaba viviendo el apóstol Pablo. Y como última razón, hermanos, encontramos que en el capítulo 3, verso 2, verso 18 y 19 del capítulo 3, el apóstol Pablo quiere advertir a la iglesia de Filipo acerca de los peligros que hay en relación a los falsos maestros. Si leemos el capítulo 3, verso 2, dice esto, palabras muy fuertes para nosotros. Miren, dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Fuerte. Guárdense de esas personas, verso 18 del mismo capítulo, porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces noten, había un sentimiento apremiante del apóstol para no caer en los engaños de estos tipos, de estos falsos maestros que probablemente iban a introducirse en medio de la iglesia. Así que había muchas de estas razones. Y lo interesante es, mis hermanos, que conforme vayamos a ir estudiando esta carta, vamos a ir viendo el corazón del apóstol y por qué él quería hacer énfasis en esta iglesia solidaria para con él, a fin de que ellos permanezcan en la verdad. Es interesante, hermanos, ahora si revisamos un poco la ciudad de Filipos, no sé si alguno de ustedes sepa, en este lugar geográfico, histórico del Asia Menor, sucedieron muchísimas peleas, o hubieron muchos acontecimientos importantes en la historia universal. Y nosotros pudiéramos nombrarlos, pero mientras estudiaba pensé que más bien no se los voy a compartir porque hay muchísimas cosas que decir.
simplemente algunos datos para que tengamos en nuestra cabeza, y es que Filipo, la ciudad de Filipo, lleva su nombre debido a que fue una ciudad que conquistó Felipe II, que fue el padre de Alejandro Magno. Entonces, el padre de Alejandro Magno conquistó aquel lugar que era Macedonia, y después, en honor a sí mismo, puso el nombre de esa ciudad, que después se conoció como Filipo, ¿okay? En honor a Felipe II. Ahora, en esta ciudad también, hermanos, era conocido como una ciudad en la que vivieron muchos veteranos de guerra. Como ya les he mencionado, hay muchos eventos históricos que sucedieron en este lugar, y Filipo sirvió como una ciudad de retiro para los veteranos que pelearon en estas guerras. De manera que las personas que eran romanos de aquel entonces, que estaban lejos de Roma del primer siglo, utilizaron ese lugar para su descanso, ¿ok? Como su retiro, ¿ok? Como hacen muchas personas extranjeras con nuestro país, que después de haber trabajado en sus propios países, vienen acá al Ecuador porque es hermoso y deciden a Cuenca o a alguna otra ciudad acá y deciden estar con nosotros, ¿no es cierto? Así funcionó la ciudad de Filipo en aquel entonces, y por esta misma razón, hermanos, es que las personas nacidas en Filipo recibían directamente la nacionalidad romana. Era un beneficio que se tenía, y obviamente una ciudad muy importante para la Roma de aquel entonces. Por eso se la describe en muchos lugares como una Roma en miniatura. Se habla de Filipenses, de la ciudad de Filipo de esta manera, una Roma en miniatura. Y los habitantes de este lugar eran mayormente gentiles. Esta carta, podemos decirle en términos generales, hermanos, que está enfocada en personas que no tenían un trasfondo judío, pero eran casi que como nosotros, que estábamos introduciéndonos al conocimiento del cristianismo, y que era algo nuevo para ellos en aquel entonces. El lenguaje que predominaba en aquella región era el latín, porque ese era el idioma oficial de aquel lugar. Así que, teniendo un poquito en contexto esto, vamos a ir pensando en algunas otras verdades. La fecha en la que el apóstol Pablo escribió esta carta probablemente fue en el año 61. Si ustedes recuerdan, hermanos, el apóstol Pablo estaba en Hechos capítulo 28, apelando al César. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? Que al final de Hechos Pablo dice, ok, yo apelo a hablar con el César, y como yo tengo la ciudadanía romana, puedo optar por esto. Entonces el apóstol Pablo es llevado hacia Roma y está esperando un veredicto, está esperando ahí que en este caso Nerón sea la persona que establezca un juicio para el apóstol Pablo. Así que esta carta fue escrita alrededor de ese año 61, y está escrita en la ciudad de Roma. ¿Okay? Aunque les está escribiendo a los de la ciudad de Filipo, que era una ciudad romana, él está en Roma hablándoles a esta iglesia gentil. Ahora pensemos, hermanos, ¿cuál es la ocasión de esta carta? ¿Por qué el apóstol Pablo va a hablarles a ellos de la forma en la que vamos a ir estudiando que les habló? Y la ocasión primaria de esta carta, hermanos, es que el apóstol Pablo está en una cárcel. El apóstol Pablo, como hemos dicho también en el libro de Efesios, que es el lugar también donde fue redactado estas cartas de la prisión, él está encarcelado. Pablo parece haber escrito el libro de Efesios que acabamos de estudiar la semana anterior, Colosenses y Filemón, que son estos dos libros que aún nos quedan, en un tiempo diferente al que escribió la carta de Filipenses. ¿Por qué razón, hermanos? Porque tanto Efesios, Colosenses y Filemón fueron llevados por parte de un hermano que, como ya lo hemos dicho, fue Tíquico, la persona que llevó estas cartas a las diferentes ciudades. Y parece ser que tanto en Efesios, Colosenses y Filemón hay una esencia como que el apóstol Pablo está pronto a salir. Está pensando en que él ya va a ser liberado. Hay esta esencia de que el apóstol está contando los días
y que pronto iba a visitarles a ellos en las diferentes ciudades. Por eso es que Filemón, capítulo 1, verso 22, dice estas palabras. Y al mismo tiempo, dice el apóstol Pablo a Filemón, prepárenme también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Entonces, en estas cartas, en estas 3 cartas, el apóstol está sintiendo, ok, estoy preso, pero voy a salir. Estoy preso, pero en algún momento voy a ser liberado. Hay esta esencia en estas 3 cartas. Sin embargo, hermanos, cuando Pablo escribió este libro de Filipenses, hay un menor grado de seguridad que el apóstol iba a salir vivo de la circunstancia que estaba viviendo. ¿Y por qué lo decimos, mis hermanos? El apóstol Pablo está contemplando la posibilidad de que esa cárcel en la que está, que ha tenido muchos beneficios, bueno, no solamente sea el lugar donde haya recibido esto, sino que probablemente sea el lugar donde posiblemente iba a morir. El apóstol Pablo está contemplando esa posibilidad, porque a diferencia, mis hermanos, de las cárceles en nuestros días, que son utilizadas como una especie de privación momentánea, rehabilitación y una posible reincorporación social, en la antigüedad las cárceles no servían con esos mismos propósitos u objetivos. O sea, una cárcel en la antigüedad, hermanos, implicaba en muchas circunstancias, por no decir la mayoría de ellas, la muerte. O sea, a diferencia de nuestros días que decimos, ok, una persona va a la cárcel y va a estar muchos años allí, no. Una persona en la antigüedad que iba a la cárcel, lo más probable que sucediese con esa persona es que muera. O esa persona que iba a la cárcel iba a recibir un trabajo posterior como esclavo en obras públicas, o iba a ser colocado, como vemos históricamente, como en la época romana, como un gladiador para que sea el espectáculo de los romanos. Eso era lo que le esperaba a una persona que era puesta en prisión en este primer siglo, a diferencia de nuestros tiempos actuales, y eso es lo que dice Bruce Lowe en su libro Una introducción bíblica teológica al Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanos, las personas que estaban en una cárcel en el primer siglo estaban esperando un castigo. Y de ahí que el apóstol Pablo, a diferencia de estas otras 3 cartas, percibe, me voy a ir, me voy a morir. Nosotros sabemos en este punto de la historia en el que nos encontramos que esta carta a los filipenses no fue la última que el apóstol Pablo escribió. ¿Por qué razón? Porque sabemos, ya nos adelantamos a la historia, que sí es liberado el apóstol y después, en un segundo encarcelamiento, él escribe las otras cartas finales, 1ª, 2ª de Timoteo, siendo 2ª de Timoteo su carta final, y después él es martirizado, él muere, él es decapitado. Entonces, pero noten ustedes, primer encarcelamiento y él siente esta necesidad de que me voy a morir. O sea, no voy a salir con vida de esto. Y eso es lo que de alguna manera quiere transmitir el libro de Filipenses, hermanos. O sea, alguien que ha puesto su vida en Cristo y que ha comenzado un ministerio eficaz en la gracia de Dios, pero que está a punto de irse y que necesita encomendar a otro, y en este caso va a ser Timoteo, en su lugar para que continúe la obra que él había iniciado en medio de ellos. Pero hay esta sensación, hermanos, constante en el libro de Filipenses, de que me voy. No voy a estar con ustedes para siempre. Y por esto, hermanos, es que se ha propuesto que la carta de Filipenses es una carta de despedida. Es una carta familiar. Es una carta donde vemos el corazón del apóstol mostrándoles a ellos su deseo, las cosas que estaba viviendo, recibiendo de parte de ellos tanto para sus necesidades físicas como espirituales, y orando unos a otros mutuamente, una carta muy familiar. Pero hay, una vez, hermanos, este sentido de despedida, este sentido de que ya no voy a estar en medio de ustedes. Bruce Lowe dice esto: en el primero y en el último capítulo de este libro que estamos a punto de ir estudiando, dice, Pablo se enfoca en la amistad y en el compañerismo con ellos. Los anima a continuar con su apoyo en el caso de que él sobreviva.
Capítulo 1 y el capítulo 4, el apóstol Pablo quiere animarlos a ellos a seguir obrando y fortaleciendo el ministerio del apóstol, porque él tiene una leve certeza de que probablemente va a salir vivo. Pero el capítulo 2 y capítulo 3 hablan de la certeza también probablemente inminente de su muerte, de que algo puede llegar a pasar. Y es interesante, hermanos, esto, ¿saben por qué? Porque es un libro que nos va a llevar a nosotros a estar entre dos polos. Entre la vida, por un lado, y la muerte por el otro. Hermanos, va a ser un libro, mientras lo comencemos a estudiar, que nos dé una perspectiva correcta del cielo. Y que nos dé una perspectiva correcta de nuestra vida aquí en la tierra. De este libro, mis hermanos, es que encontramos el testimonio de Pablo cuando dice: mas vuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino está en el cielo, de donde está también nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, noten esta tensión, ¿no es cierto? Vida y muerte. Nosotros ya sabemos la película, nos adelantamos que el apóstol Pablo va a salir con vida, pero allí está tensión en el libro. Y saben, hermanos, lo interesante de todo esto, que el apóstol Pablo va a utilizar un tema central en su libro para hablar de estas dos realidades, entre que me quedo con ustedes o me voy y estoy con Cristo. ¿Y saben cuál es el tema que Pablo va a utilizar para hablar sobre estas dos realidades, hermanos? El gozo cristiano. El gozo cristiano. Y les voy a decir el por qué. El verbo regocijar, que vamos a ver reiteradas veces en este libro, aparece 96 veces en todo el Nuevo Testamento. E incluye las veces que se utiliza esta misma palabra como si fuese un saludo. ¿Recuerdan las veces que el apóstol Pablo dice: gozo a vosotros, hermanos, y en el Señor Jesucristo? Cuando comienza sus cartas, ese es un saludo. Y en estas 96 veces se incluyen esas ocasiones. Y en su forma de sustantivo, es decir, el gozo o regocijo, aparece 59 veces. Y en esta carta puntual aparece 13 veces en la epístola la palabra regocijarse o gozo o palabras implícitas a estos. De manera que es una palabra que permea todo el libro de Dios por medio de Pablo a los filipenses. Bruce Lowe sigue diciendo esto, dice: la palabra gozo era una palabra extraordinariamente común en la interacción diaria de las personas del primer siglo. De tal manera que se utilizaba como un saludo y despedida. O sea, decirle a una persona gozo, que en el griego es chario, en el primer siglo se utilizaba para decirle hola y para decirle chao. Probablemente, como en algunos idiomas, se utiliza una sola palabra para decir hola y chao. No sé, en algunos idiomas se utiliza una palabra para decir lo mismo. Entonces, noten ustedes, hermanos, que aunque el apóstol Pablo está en otro sentido, siendo movido por Dios para manifestar un bienestar ante la iglesia que les está escribiendo, él también está diciendo: hermanos, hola y chao. Hola y me voy. Como ya dije, al mismo tiempo que se utilizaba en el primer siglo la palabra gozo para decir hola y chao, la palabra también se utilizaba para describir un deseo y una oración por el bienestar. Por lo tanto, cuando Pablo está interesado en asegurarles a los filipenses de que él iba a estar con ellos y que ellos puedan seguirle apoyando al apóstol Pablo para que Pablo pueda seguir haciendo su ministerio, él utiliza la palabra regocijarse en el sentido de ayúdenme,
Miren mi bienestar. Estoy en una cárcel, sí, pero estoy bien. Estoy contento, puedo predicar el Evangelio. Pero en las ocasiones en las que el apóstol Pablo utiliza la palabra regocijarse, probablemente en el capítulo 3, verso 1 o en el capítulo 4, verso 4, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, chao, nos vemos. Entonces, ¿notan ustedes cómo el apóstol Pablo utiliza esta palabra para englobar estas dos realidades, la vida y la muerte? Y el tema central, una vez más, que toma los dos, es la palabra gozo, la palabra gozo. Ahora, hermanos, como alguien ha dicho, en este sentido, el gozo es estilo utilizado por el apóstol Pablo, por el cual hábilmente mantiene unidos los polos opuestos de esta carta, lo que acabamos de decir. Entonces, hermanos, si el gozo es el hilo que une las dos realidades entre la vida y la muerte, entre estar en este mundo y estar con el Señor, entre disfrutar de los beneficios de Dios, estando aquí presente, ¿a qué nos referimos con gozo? ¿Qué es el gozo? ¿De dónde viene el gozo cristiano? Hermanos, y aquí viene la importancia de este libro, mis hermanos, para nosotros. Y es que esta carta a los filipenses nos muestra a nosotros el secreto de la felicidad, el secreto del verdadero gozo. Hermanos, alce la mano el que quiere ser feliz. Todos. ¿Vieron que cuando usted pregunta a alguien, estamos con muchas cosas y probablemente nos dicen a nosotros, ¿y qué quieres? Pongo mi caso, aún no me graduó de médico, pero siempre te preguntan, ¿y qué quieres hacer después? ¿Y qué especialidad elige? No, quiero ser feliz. Ser feliz, hay muchas cosas que hoy me tensionan. Quiero estar bien, ¿no es cierto? Y probablemente es la realidad para todos nosotros. Todos queremos ser felices, ¿sí o no? A nuestra manera, probablemente a nuestra forma, pero todo el mundo quiere ser feliz. Pero el problema está, mis hermanos, que nosotros tenemos un concepto errado de lo que es la felicidad. Un concepto errado de lo que es el estar bien. Y por eso la mayoría de nosotros, a pesar de que queremos alcanzar la felicidad, ¿cómo vivimos diariamente? Amargados, tristes, desanimados, distímicos, que es un término utilizado para no hablar de un trastorno como la depresión, pero sí para hablar de alguien que constantemente está cabizbajo. Todo el tiempo está, pero no sé qué hacer, todo el tiempo está pensando en lo malo. Y lo que nos sorprende, hermanos, es que la mayoría de las personas todo el tiempo vive triste y vive apagado y vive sin motivación y sin ganas. ¿No es ese acaso en ocasiones nuestra realidad? Pero queremos ser felices. Qué ironía. Hermanos, un comentarista dijo esto y ustedes me van a decir el año en que probablemente ustedes piensan que lo dijo. ¿Okay? Se los voy a leer. Ese comentarista dijo, la búsqueda de la tranquilidad ha comenzado. ¿Y de qué manera? Los norteamericanos consumen toneladas de tranquilizantes para lograr la paz del espíritu. No solo recurren a las drogas, sino también a los libros que sirven como sedantes. Algunos de estos se han convertido en bestsellers de la noche a la mañana y han alcanzado una tirada de cientos de miles de ejemplares en una sola edición. Sus lectores son estimulados con urgencia a lavarse el cerebro y así comenzar un nuevo día diciendo, ¡qué mañana tan estupenda que tengo! ¡Qué esposa o qué esposo tan maravilloso que tengo! ¡Qué hijos tan encantadores que tengo! ¡Qué desayuno tan saludable y delicioso que me aguarda en la mesa! ¡Qué jefe tan simpático tengo en el trabajo! Pero tales tranquilizantes de paz pueden hacer más mal que bien.
¿Vieron, no sé si estos libros que te dicen, no, pero tienes que una mente positiva? Tengo el mejor jefe, tengo los mejores hijos, tengo el mejor esposo. Hacemos todo lo que es positivo. ¿En qué año creen ustedes que fue escrito esto que acabo de leerles? Este autor escribió el comentario a este libro en 1962 y fue traducido al español en 1982. Estamos hablando más de 60 años, pero parece una realidad de nuestros días. ¿Sí o no? Wow. Sigue diciendo este comentarista, afirmando lo que acaba de decir, que es iluso que nosotros creamos que por medio de una mente positiva lleguemos a alcanzar la verdadera felicidad. Y él dice las razones, él dice, simplemente afirmo esto porque siempre que el consuelo prestado no se ajuste a la realidad, la paz mental que éste proporciona no tendrá efectos duraderos. En otras palabras, yo puedo decirme todos los días, tengo el mejor jefe, tengo los mejores padres, tengo los mejores hijos, pero si eso no se ajusta a la realidad, voy a sentirme frustrado, porque no es la realidad. ¿Se dan cuenta? Y él sigue y agrega y dice, y porque la única paz que merece tal nombre es la paz de Dios, y la paz de Dios no puede ser autofabricada. Wow. Entonces, mis hermanos, Pablo en esta carta quiere ayudarnos a nosotros a tener una perspectiva correcta sobre lo que es la felicidad, sobre lo que es verdaderamente el gozo, porque el cristiano sí puede tener gozo. El cristiano sí puede ser feliz en todas las circunstancias. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque a diferencia de la felicidad, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, que la mayoría de las personas define la felicidad como una actitud de satisfacción o deleite basado en las circunstancias positivas, que en gran medida escapan de nuestro control porque nadie puede asegurarnos a nosotros que vamos a ser felices, sino que la felicidad depende en su gran mayoría de las circunstancias. Si todo se engloba y me hace sentir a mí felicidad, genial, pero yo no puedo demandar ni tampoco asegurar la felicidad en ningún estado, en ningún tiempo y en ninguna parte. Simplemente sucede. ¿Se dan cuenta? Es esa actitud de satisfacción o deleite basada en las circunstancias. De esta manera la felicidad solo se experimenta en circunstancias que son favorables para nosotros. Pero, el gozo, hermanos, el gozo espiritual no es una actitud que depende del azar o de las circunstancias. El gozo no depende, hermanos, ni del azar ni de las circunstancias. ¿Por qué razón? Porque el gozo es la confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de la vida, todo está bien entre yo y Dios. Eso es gozo. La felicidad se basa en las circunstancias. Si mi jefe cambiara el carácter, si esta persona fuera diferente, si mi esposo fuera diferente, si mis hijos fueran diferentes, entonces sería feliz. Pero el problema está que cuando eso cambia, esa realidad cambia, seguimos siendo insatisfechos. Seguimos con la misma necesidad de que algo más cambie porque no ha cambiado nuestro corazón. Y seguimos siendo infelices. Pero en cambio, el gozo de Dios no depende de las circunstancias, porque el gozo es esta confianza permanente de que yo estoy bien con Dios. Y ahí les hago una pregunta a ustedes, hermanos míos, en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado que cada vez que estamos cerca de Dios, a pesar de que todo esté mal alrededor de nosotros, estamos bien? Pero también eso es la realidad al revés. Que cuando nosotros sabemos que estamos mal con el Señor, a pesar de que todo esté muy bien, sabemos que algo está mal. Entonces, hermanos, una vez más, el gozo es esta confianza permanente y profunda de que a pesar de las circunstancias de mi vida,
yo estoy bien con el Señor. Sin importar qué dificultad, qué dolor, qué desilusión, qué fracaso, qué rechazo o cualquier otra prueba, el gozo verdadero permanece debido al bienestar eterno recibido por la gracia de Dios por medio de la salvación. Por eso las Escrituras dejan en claro que el supremo gozo, el más duradero y el que produce mayor satisfacción, es el resultado de una genuina relación con Dios. En otras palabras, hermanos, aquella persona que experimenta gozo y puede vivir gozosamente a pesar de las circunstancias, es aquella persona que tiene una correcta relación con Dios. Y el apóstol Pablo nos va a mostrar a nosotros que es una realidad en su vida. Hermanos, pregúntenme ustedes sobre la persona más golpeada del primer siglo. Y vamos a tener que hablar del apóstol Pablo. Pero a la vez, hermanos, preguntémonos, ¿quién es la persona más gozosa del primer siglo? Sigamos hablando del apóstol Pablo. Y Pablo pudo ser la persona más gozosa en medio de una cárcel. En medio de una cárcel. De manera, mis hermanos, que el gozo proviene de una verdadera o de una correcta relación con Dios y no se basa ni en las circunstancias ni tampoco en el azar. Y vamos a desarrollar brevemente este tema, el gozo. El gozo, hermanos, que conecta la vida y la muerte, que conecta nuestra perspectiva entre la eternidad y lo terrenal. El gozo. Hermanos, el gozo es un regalo de Dios. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? Que el gozo es un regalo de Dios. Porque ya acabamos de decir que por definición es un estado permanente de confianza entre yo y Dios. Y para estar bien entre yo y Dios necesito a Dios. Y Dios es el que puede producir gozo. De Dios es el gozo. Vayan conmigo, por favor, a Salmos capítulo 4, del 7 al 8. La verdadera felicidad, satisfacción, plenitud y gozo verdadero proviene de Dios. Miren ustedes lo que dice el salmista, Salmos 4, 7 y 8, dice: alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. ¿Se dan cuenta? Alegría pusiste en mi corazón, a pesar de que yo estaba viendo a las personas que en su pecado y en su forma de vivir, quizás lejos de Dios, estaban siendo prosperados, tenían mosto, podían tener grandes riquezas. Pero usted, Señor, puso en mí gran alegría en mi corazón. Usted pudo producir eso en mi alma. Y por eso yo puedo ir a la cama a descansar, acostarme y descansar y volverme a levantar, porque usted, Señor, no me ha desamparado. Y usted sigue produciendo en mí esta clase de confianza. Miren ustedes también Salmos 16, verso 11, dice estas palabras: me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra delicias para siempre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Una vez más, Salmo 16, 11, me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, hermanos, solo para terminar el verso, en tu diestra deleites para siempre. Entonces yo pregunto en esta mañana, hermanos, ¿cuál es la fuente del gozo cristiano? Dios. ¿Usted quiere ser gozoso, mi hermano, en esta mañana? ¿A dónde tiene que usted ir? A Dios. Dios es la fuente del gozo cristiano. Ahora, no solo que Dios es la fuente del gozo cristiano, sino que, aunque Dios es la fuente, Él concede gozo a quienes creen en Él. Hermoso, porque ya sabemos que la Biblia puede traer alegría, felicidad, tranquilidad al corazón, porque Dios es la fuente de ello, pero Dios ofrece a los que son parte de su pueblo, aquellos que confían en Él, darles ese gozo. ¿Y dónde lo dice, mis hermanos? Pensemos en algunos textos. Lucas capítulo 2, verso 10 y verso 11. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba a punto de nacer el Hijo de Dios en un pesebre?
Y un ángel se le aparece en el cielo a los pastores y les dice estas palabras en Lucas 2, del 10 al 11. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Miren ustedes? No temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que en el nacimiento de Cristo, ¿cómo es que Dios hizo que las personas experimentasen el gozo? Fue a través de su presencia física. Estamos hablando del primer siglo, noten ustedes. Cristo estaba en un pesebre, pero a través de Cristo, en un pesebre, físicamente, lo que iban a experimentar los pastores que lo iban a ver en este pesebre iba a ser ¿qué? Gozo. Su presencia física. Pero pensemos ahora en otro texto, Juan capítulo 15, verso 11. Ya encontramos en este texto a Jesucristo más grande, a Jesucristo iniciando su ministerio terrenal. Y Él dice a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Cómo es la forma en este ejemplo en la que Dios o Jesucristo hizo que los discípulos experimentasen gozo? En el pesebre, ¿cuál fue? Su presencia física. Pero ahora, ¿cómo es que ellos iban a recibir, los discípulos iban a recibir el gozo a través de Cristo? ¿Qué dice el texto? Estas cosas os he. ¿A través de qué entonces iban a recibir gozo? A través de su palabra. Y leamos un texto más, Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Dice esto: lo que es el testimonio del apóstol Juan. Jesucristo ya está a la diestra del Padre, Él ha ascendido a los cielos, pero Juan dice esto a la comunidad cristiana, a la ciudad de Éfeso, que ya estudiamos terminamos la semana pasada, pero a ellos les dice, en el primer siglo, les dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo o vuestro gozo sea completo. ¿Cómo es que los creyentes del Nuevo Testamento, que no experimentaron ni la presencia física de Cristo, ni tampoco las palabras audibles de Cristo mismo, experimentan ahora gozo? ¿Por la palabra de Dios? O sea, los discípulos experimentaron de primera mano el gozo producido en sus corazones al escuchar a Cristo mismo. Pero los discípulos, a través de la obra del Espíritu Santo, hicieron un trabajo excepcional, dejándonos a nosotros, siendo la posteridad de la cristiandad, registrado las palabras de Cristo, que son la misma forma en la que nosotros hoy podemos recibir el gozo que viene de Cristo. Y es verdad que en un inicio los pastores recibieron gozo al experimentar la presencia física de Cristo. Nosotros hoy no podemos experimentar esa misma clase de presencia física, porque esperaríamos que el Señor regrese para experimentar eso, y si el Señor regresase en nuestros días, experimentaríamos la presencia de Cristo físicamente con nosotros, pero no sabemos cuándo Él regrese. Pero sí, nosotros como cristianos experimentamos de una forma sobrenatural la presencia de Cristo con nosotros a través de su Espíritu. ¿Se dan cuenta? La presencia de Cristo, la morada del Espíritu Santo que nosotros somos, y la palabra de Cristo, registrada en los evangelios, registrada en los textos de la Escritura, para que nosotros podamos sentir gozo. Hermanos, recuerden ustedes que para los que no son creyentes, las palabras de la Biblia son locura. Pero para nosotros que creemos, esas palabras no son locura, son poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Y para nosotros que creemos, hermanos, Jesucristo es precioso, dice el apóstol Pedro. Entonces se dan cuenta, hermanos, que Él ofrece ese gozo a nosotros como cristiandad a través de su palabra, a través de la cercanía que podemos tener con Él. Entonces ya dijimos, ¿quién es la fuente de gozo, hermanos? Dios, el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que Él ofrece el gozo a su pueblo para que ellos experimenten gozo? Para que nuestro gozo sea cumplido a través de acercarnos a su palabra. Acercarnos a su palabra. Pero ahora preguntémonos, ¿y cómo es que Dios nos da ese gozo? Dios es la fuente, la palabra de Dios es lo que, a la que yo tengo que acercarme para experimentar ese gozo. Pero ¿quién obra en mí internamente para producir ese gozo? El Espíritu Santo. Y miren lo que dice Romanos capítulo 14, verso 17. El Espíritu Santo de Dios es quien produce ese gozo, hermanos. El Espíritu Santo de Dios. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo ¿en quién? ¿En quién? En el Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, que lo conocemos perfectamente, más el fruto del Espíritu es amor, ¿y qué más es? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Es gozo. Es la confianza plena de que yo estoy bien con el Señor. El Espíritu Santo es el que produce esa clase de gozo, hermanos. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud ante la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos? Lo más correcto sería no entristecerlo. Si nos preguntamos en esta última semana, ¿hubo momentos en los que nosotros no experimentamos gozo de Dios? Probablemente una de las razones por las que no lo experimentamos es porque nosotros, no vimos a Dios como nuestra fuente, tampoco fuimos a su palabra, y quizás en tercer lugar fue porque nosotros entristecimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, no haciéndole caso. Sabiendo que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros gozo, paz y todo el fruto aquí mencionado. Por lo tanto, hermanos, el gozo solo se puede experimentar plenamente si el cristiano recibe y obedece la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es la fuente? Dios. ¿Cómo es que Dios nos da ese gozo? A través de su palabra. ¿Por medio de quién? Y solo se llega a completar ¿cuándo? Obedecemos y recibimos la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir lo que dijo Jeremías en el capítulo 15, verso 16 del libro que lleva su nombre? Cuando se presentaban tus palabras, yo las comí. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Impresionante. Jeremías puede decir, tus palabras, oh Dios, para mí eran gozo y alegría, porque me llamabas por tu nombre, oh Señor. Tus palabras para mí eran gozo, tus palabras para mí eran alegría. Y en otro texto, el salmista, Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Para cuántos de nosotros, hermanos, acudir a la palabra de Dios es semejante a comer algo extremadamente rico para nosotros? ¿Cuántos de nosotros podemos decir qué rico que es pasar con Cristo? Qué delicioso que es pasar tiempo con Él. Hermanos, interesante, cada vez que nosotros estamos distímicos, estamos tristes, estamos para abajo, ¿qué hacemos? No sé si a ustedes les pasa. Cuando ustedes comen para sentir de alguna manera felicidad o un poco de alegría.
Porque eso es fisiológico, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el intestino, que es el segundo cerebro, ¿qué produce cada vez que nosotros comemos? Serotonina. ¿Y la serotonina es la hormona de qué? Y dopamina, y de la felicidad, ¿no es cierto? De la recompensa. Y comemos en nuestros momentos de ansiedad porque queremos sentir algo rico, algo dulce. Y después nos compramos, no sé, un batido, nos compramos un postre, o comemos chocolate, porque queremos sentir algo de satisfacción cuando estamos bajoneados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Pero noten ustedes las palabras acá del salmista y de Jeremías, que la palabra de Dios puede ser mucho más satisfactoria y mucho más dulce que comernos el postre más rico si acudimos al Señor para que Él satisfaga nuestra alma. Porque ¿cuántos de nosotros después de haber comido ese helado para sentirnos mejores y después de haber comido esa comida tan rica te sigues sintiendo igual? Porque es momentáneo el sentimiento y esa reacción química que sucede con nosotros. Es momentáneo. Pero el gozo que proviene de Dios, mis hermanos, es duradero y mucho más dulce que la miel. Ahora, estamos recapitulando, ¿no es cierto? ¿Quién produce el gozo? ¿Quién es la fuente del gozo? ¿Cómo Dios nos da gozo a nosotros? A través de su palabra. ¿Por medio de qué agente? Y solo podemos completar ese gozo en nuestra vida ¿cuándo? Obedecemos su palabra. Obedecemos su palabra. Pero en quinto lugar, hermanos, el gozo del creyente se profundiza aún más en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la pena. El gozo del verdadero creyente se profundiza, hermanos, en las circunstancias difíciles. Porque todos nosotros podemos agradecer a Dios cuando todo va muy bien. ¿Cómo no agradecer al Señor en las circunstancias buenas que me están sucediendo? Pero hermanos, cada vez que nosotros experimentamos un momento difícil en nuestra vida, qué difícil que es experimentar ese gozo. Esa confianza con Él. Déjame hablarte de Pablo, solo para pensar, porque él es el autor de esta carta, ¿no es cierto? Ya dijimos que si pensamos en alguien que la sufrió, fue Pablo, y si pensamos en alguien que está sintiendo ahora gozo estando en la cárcel, ¿quién es? Pablo. Hermanos, desde que Pablo se convirtió al Evangelio, muy pocos momentos habrían sido, bajo nuestra perspectiva, en realidad momentos de gozo. Si usted se pone a pensar, desde que Pablo se convirtió, todo fue un desastre bajo la perspectiva humana. ¿Por qué razón, hermanos? Déjenme decirles. El apóstol Pablo era prisionero en Roma, ¿no es cierto? Y pocas experiencias desde la conversión de él habrían sido satisfactorias. ¿Por qué razón, hermanos? Porque él se enfrentó violentamente e implacablemente contra los gentiles que eran sus compatriotas, y con sus compatriotas judíos cuando él se convirtió en la ciudad de Damasco. ¿Y dónde lo dice? En 2 Corintios capítulo 11, verso del 23 al 30. Justo después de que Pablo se convirtió y después hizo una proclamación valiente sobre el Evangelio, ¿qué es lo que sucedió con el apóstol Pablo? Despertó la ira de la población judía en Damasco y estos que escucharon el Evangelio de parte del apóstol procuraron matarlo. Y tuvo que salir a escondidas de noche siendo bajado en una canasta después de haber sido el gran apóstol Pablo por un muro y después huir a una ciudad llamada Iconio. Hechos capítulo 14 versos del 5 al 6. Llegó a esta ciudad y después fue apedreado y después dado por muerto en Listra. Hechos 14 del 19 al 20. Después fue golpeado, encarcelado en Filipos, después hubo un problema en Tesalónica. Después salió de Berea, donde también tuvo que escapar, soportó la mofa, la burla de los filósofos griegos en Atenas, ¿recuerdan ustedes? Enfrentó después la oposición judía, después el alboroto de los gentiles en Éfeso, después una confabulación judía en contra suya que le obligó a él a cambiar de itinerario. Después el apóstol dijo a los creyentes en Mileto que estaba ligado en el Espíritu,
de ir a Jerusalén sin saber lo que le esperaba en ese lugar, porque ha recibido por parte del Espíritu Santo de Dios que en ese lugar le esperaban prisiones y tribulaciones. Y al llegar a ese lugar, en Jerusalén, los judíos de Asia Menor lo reconocieron en el templo, una turba enfurecida lo golpeó brutalmente y fue, gracias a Dios, rescatado de esa muerte segura por la intervención de los soldados romanos que lo arrestaron. Después, él es preso por los romanos, con un caso sin resolverse durante casi 2 años en la cárcel. Como ciudadano romano apeló al César y por poco más. Y por si fuera poco, cuando él está viajando a Roma, ¿qué le sucede? Naufraga, casi mueren todos, Dios preserva su vida. Y probablemente cuando él está escribiendo esta carta son 4 años ya de custodia romana a la espera de una decisión final del emperador y todo mal. Es la vida del apóstol Pablo. Alguien podría decir, me pasó lo mismo desde que vine a Cristo. Ay, me ha tocado duro. Pero el apóstol Pablo, viviendo todas estas cosas, puede decir, hermanos, regocijaos. Una vez más os digo, regocijaos. Y que ya dijimos que es regocijarse o el gozo, es confíen plenamente en que la correcta relación en la que ustedes han entrado con Dios es la mejor relación que ustedes pueden llegar a tener. Eso es lo que mantenía el apóstol Pablo, hermanos. Miren cómo el gozo que sentía el apóstol Pablo, a pesar de sus circunstancias difíciles, lo pudo llevar a decir estas palabras. En 2 Corintios capítulo 6, del 3 al 10, Pablo dijo esto: no dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en el poder de Dios, por armas de justicia para la derecha y para la izquierda, por honra y por deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Para decir estas palabras, hermanos, para decir esto, esta confianza y este gozo, naturalmente Pablo estaba cerca de Dios. Y noten todo lo malo, estaba todo en contra. Pero una perspectiva correcta de lo que es el gozo y la felicidad solo puede provenir de parte de Cristo. En medio de cualquier circunstancia, porque ya dijimos, hermanos, que el gozo no depende de las circunstancias, la felicidad depende de las circunstancias. Pero la decisión de estar bien con Cristo, en mi relación diaria con Él, no depende de las circunstancias. Santiago nos dice: tened por sumo gozo, hermanos, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Usted se pregunta, ¿por qué Dios me está haciendo vivir esto? Y me pide que tenga gozo, y es difícil. Santiago responde, porque Dios quiere que usted llegue a ser perfecto y cabal, sin que le falte cosa alguna. ¿Nota usted ahí el cuidado de Dios? Si Dios no tuviera cuidado de usted, que haga lo que usted quiera. Pero el objetivo que Dios tiene con nuestras vidas, hermanos, es que lleguemos a ser perfectos y cabales y que seamos completos en Él. Por eso nos pide Dios que nos regocijemos en Él. Hermanos, nosotros no sabemos.
muchos de nosotros por ahí llegásemos a dominar algo de alguna materia del conocimiento universal, algo de abogacía, algo de medicina, algo de arquitectura, algo de tantas cosas que se han escrito de esa misma materia. Nosotros no sabemos muchas cosas, pero ¿saben quién sí sabe? Dios. Y ese Dios que sí sabe, como Él obra en su mundo, porque a Él le pertenece, es que nos pida a nosotros: gozaos y mantengan una correcta relación conmigo. Por último, hermanos, yo sé que me he extendido un poquito, pero el gozo que experimentamos nosotros, para cerrar, como creyentes, ¿saben cuándo llega a consumarse verdaderamente en nuestras vidas? Y nos apropiamos verdaderamente de ese gozo que solo Dios puede producir, cuando nosotros ponemos nuestra perspectiva en el cielo. Cuando nosotros vemos que esta tierra no es lo único que hay, que somos pasajeros, que en algún momento en las aflicciones de este siglo se van a terminar y que un día estaremos con el Señor y que un día no tendremos problemas y Él va a ser el atractivo del cielo, mi Señor. El apóstol recordó siempre: gozosos en la esperanza, Romanos capítulo 12, verso 12. Y él dijo: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:8. Nosotros como cristianos podemos poner nuestra mira en lo que no se ve. Y aunque no le vemos, nosotros podemos gozarnos con un gozo inefable, inexplicable y glorioso cuando pensamos en Cristo. Él es nuestra esperanza, hermanos. Pedro va a decir más adelante en capítulo 4, 1 Pedro 4:13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y Judas terminó su carta diciendo: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mis hermanos, para que se consume en nuestra vida este gozo que necesitamos todos los días, necesitamos tener una correcta perspectiva del cielo. Él puede guardarnos sin mancha ni caída y producir gran alegría. Cuando no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Así que nos introducimos a este libro de Filipenses y ahora comenzamos capítulo 1. La siguiente semana. Oremos al Señor, mis hermanos. Bendito Padre, gracias porque, Señor, todos queremos ser felices aquí. Y nos frustra porque, a pesar de que ese es nuestro deseo, las circunstancias de nuestra vida, nosotros mismos y diversas cosas no nos dejan alcanzarlo. Señor, y le pedimos perdón porque tenemos en ocasiones una perspectiva egoísta sobre la felicidad y sobre nosotros mismos y sobre usted, Señor. Y le pedimos más bien que esa felicidad que depende de las circunstancias pueda quedar abajo del gozo que usted puede producir en nuestra vida, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo. Señor, le agradecemos porque usted ha puesto muchas pruebas en nuestras vidas, en
muchas familias pruebas más difíciles que otras. Pero Señor, incluso en cualquier prueba y la más difícil que llegásemos a afrontar, Señor, usted puede traer calma al corazón cuando usted nos hace saber a nuestro propio espíritu que estamos bien con usted, Señor. Ayúdenos, Dios, que usted es la fuente de toda paz, que usted es la fuente de todo gozo. Acudir a usted, Señor. Acudir a usted para tomar su palabra e inundarnos de su palabra, rogándole al Espíritu Santo que aplique esas verdades que estamos leyendo a nuestro corazón, porque solo Él puede producir en nosotros gozo. Señor, ayúdenos a nosotros a obedecer sus mandamientos para que ese gozo sea completo. Ayúdenos, Señor, a nosotros, a que ese gozo llegue a consumarse a través de las pruebas y a través de que nosotros tengamos una perspectiva correcta del cielo. No somos eternos, tenemos una eternidad enganchada en Cristo, no intrínseca, dependiente de usted. Y ayúdenos a tener la perspectiva, Señor, en los lugares celestiales, donde está usted, donde el pecado ni ninguna otra cosa corrompe. Guarde nuestras vidas, Señor, y bendíganos siempre. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.